Existen cultivos para cada ambiente. Algunos se desarrollan muy bien a nivel del mar y otros necesitan de una gran altitud para poderse desarrollar. También lo que utiliza el ser humano de cada planta varía muchísimo. En algunos casos son los frutos, en otros las hojas, en otros casos los tallos y muchas veces lo que utilizamos es la parte subterránea de la planta. Hoy en Agrotenencia conoceremos cómo es el cultivo de la papa, el tubérculo más consumido en el mundo que aporta grandes cantidades de energía. La papa es originaria de las zonas altas de Perú y Bolivia, donde se han encontrado fósiles que tienen más de 8.000 años. A principios del siglo XVI, los conquistadores españoles que llegaron a Perú la llevaron a Europa, donde en varios países este tubérculo ha sido adoptado como parte de la dieta diaria. En 1573, la papa era parte de la dieta de los pacientes en los hospitales de Sevilla, en España. Y en el siglo XVIII fue servida en la mesa del rey Luis XV de Francia. Más tarde, en 1790, fue introducida por los holandeses a la isla de Java, en Indonesia, y de allí se esparció por otros países asiáticos. La papa es un tubérculo o un tallo modificado que se desarrolla bajo el suelo y cumple la función de almacenar sustancias de reserva para la nutrición de la planta y su propagación posterior. Existen más de 5.000 variedades de este tubérculo, que se conservan en el banco de germoplasma más rico del mundo, ubicado en el Centro Internacional de la Papa en Perú, los cuales son utilizados en todos los programas de mejoramiento genético en el mundo para desarrollar variedades comerciales. También son cultivadas especies de menor tamaño, como las papas criollas o las papitas colombianas, con un peso promedio entre 19 y 36 gramos y un diámetro entre 20 y 45 milímetros. Las plantas de papa pueden ser de porte alto o de porte bajo. La diferencia entre las variedades puede estar determinada por la forma, tamaño, color y ángulo de inserción de las hojas, también por el color y tamaño de la flor y por el ciclo vegetativo de la planta. Los tubérculos están cubiertos por una epidermis que va engrosándose con el tiempo a medida que la planta cumple su ciclo vegetativo. Sobre su superficie existen unos ojos o hundimientos para resguardar las yemas vegetativas, que es de donde saldrán los futuros tallos. Los puntos que se observan en la epidermis de la papa son pequeños orificios llamados lenticelas, que permiten la respiración del tubérculo. Las variedades de papas se diferencian en la forma, tamaño, presencia o ausencia de pigmentos en la pulpa y por el tipo y color de la piel. Estos tubérculos están compuestos en un 72 a 75% por agua, 16 a 20% almidón, 2% de sustancias nitrogenadas y el resto son fibra y lípidos. La semilla de la papa es el mismo tubérculo. Lo ideal es seleccionar los tubérculos más pequeños con mayor cantidad de ojos para producir un mayor número de tallos en una superficie menor. El rendimiento por hectárea va disminuyendo gradualmente a medida que las semillas utilizadas son tomadas del mismo cultivo. Lo recomendable es utilizar semillas nuevas procedentes de siembras certificadas. Los cultivos transgénicos son aquellos que han sido modificados genéticamente por el ser humano para incluir algún gen que aporte características deseables al cultivo. En experimentos se ha logrado aislar un gen de un pez del océano Ártico e incluirlo en el genoma de la semilla de la papa para darle mayor resistencia al frío. Esta
Estas manipulaciones genéticas comúnmente se utilizan para aportarle a las plantas mayor resistencia a plagas y enfermedades propias del cultivo. Para el cultivo de la papa es indispensable una buena preparación del terreno, porque para obtener buenos rendimientos hay que contar con suelos sueltos, bien aireados y con buen drenaje. En los Andes, la mayoría de los productores utilizan para esta labor la yunta de buey, por la topografía del terreno y la presencia de piedras que impiden la mecanización. En parcelas con pendientes aún más pronunciadas, la única manera de preparar el terreno es de forma manual con el uso de escardilla. Para lograr una producción controlada, con altos rendimientos, lo ideal es trabajar con semillas certificadas, que garanticen que la variedad esté libre de enfermedades y que pueda reproducirse correctamente. Los productores pueden obtener semillas generadas mediante la propagación in vitro o microtubérculos obtenidos en un laboratorio. Esto garantiza que se esté trabajando con una semilla libre de enfermedades y capaz de producir altos rendimientos. Lo que buscamos es que el productor se discipline, correcto, en la producción de semillas y siempre garantizar de que todo esto sea un proceso blindado y de que nuestra semilla, bueno, se genere una marca, se genere un respeto y se genere sobre todo un proceso que le garantice al productor una soberanía y una seguridad alimentaria, que es lo que buscamos en sí con la producción formal de semilla de papa. Porque si bien es cierto, la producción de semilla es un proceso exigente donde tenemos que garantizar al final una calidad, el valor genético de la semilla para así tener un programa con bases sólidas. ¿Qué es lo que se quiere en estos momentos? Fortalecer el productor con una buena semilla de papa. Cuando la semilla de papa se saca del suelo, se encuentra en estado de reposo, porque las hormonas de inhibición están en mayor concentración que las hormonas que estimulan la brotación. Para romper este estado de reposo hay que almacenar las semillas en un cuarto con luz difusa y temperaturas controladas, para que los brotes que emerjan sean cortos y fuertes, y además estimular la formación de clorofila en la superficie de la semilla para evitar el ataque de ciertas plagas. Por lo general, el crecimiento del primer tallo priva el desarrollo del resto. Es decir, que por cada semilla solo se está desarrollando un tallo que genera entre 3 y 10 papas. Por lo que se recomienda podar el primer brote para estimular el desarrollo de los otros tallos y así obtener más tallos por semilla. Lo ideal es 4 tallos por cada tubérculo semilla y él siembra con uno, está perdiendo el 75% de la producción. A la hora de poner la semilla de papa en el suelo, la distancia entre los surcos y entre cada semilla en las hileras depende de la variedad. En las variedades de porte bajo, que producen entre 8 y 10 papas por planta, como por ejemplo la granola, la distancia entre los surcos es de 40 centímetros y entre semilla y semilla en las hileras de 20 centímetros. Mientras que en las variedades de porte alto, como por ejemplo la Montserrat y la Única, que pueden producir hasta 35 papas por planta, la distancia es mayor. Entre cada surco requiere de 60 centímetros y entre papa y papa en las hileras de 30 centímetros. En las zonas donde hay 4 estaciones, la papa se cultiva durante la primavera y el verano y se cosecha en el otoño. Altitudes entre los 1900 y 3000 metros sobre el nivel del mar y bajas temperaturas entre los 6 y 17 grados centígrados permiten que este cultivo se desarrolle con mayor eficiencia.
El cultivo de la papa es muy susceptible a las variaciones de temperatura. Lo ideal es sembrar en lugares donde en ningún momento la diferencia entre la temperatura del suelo y la temperatura del ambiente sea mayor a 8 grados centígrados. Descensos bruscos de temperatura, al igual que elevaciones prolongadas, pueden afectar significativamente el rendimiento del cultivo. El ciclo vegetativo de las variedades que se cultivan a mayor altitud es aproximadamente 30 días mayor al de las adaptadas a zonas más bajas. En este tiempo pueden producir un mayor número de tubérculos con mayor concentración de materia seca que las papas sembradas a menor altura. Durante el ciclo del cultivo, es necesario aplicar herbicidas, insecticidas y fungicidas para controlar malezas y plagas como el gusano blanco de la papa. El riego debe aplicarse antes y durante la siembra para mantener la humedad requerida en el suelo. No se aparten, porque al regreso veremos cómo es la cosecha y las diferentes formas de consumo de la papa. Dependiendo de la variedad sembrada, entre 90 y 120 días posteriores a la siembra, la planta empieza a amarillarse y es recomendable hacer una poda para que no siga creciendo la papa y uniformizar la cosecha. La papa luego sigue madurando debajo de la tierra y 15 a 21 días posteriores se debe iniciar la cosecha. El rendimiento del cultivo depende de la variedad seleccionada y de las condiciones de temperatura, humedad y disponibilidad de nutrientes que haya en el suelo. En condiciones óptimas, las variedades de ciclo largo pueden rendir alrededor de 40.000 kilogramos por hectárea, mientras que las de ciclo corto producen un promedio de 30.000 kilogramos por hectárea. Una vez cosechados los tubérculos, son llevados a un proceso de selección. Los de menor tamaño se utilizan como semilla o se destinan a procesos industriales. Los de tamaño estándar, que pesan entre 50 y 80 gramos, pasan por una lavadora para eliminar la tierra y se empacan en diferentes presentaciones dependiendo de los mercados. Cuando la papa se va a almacenar por varias semanas, es necesario inhibir la brotación, bien sea aplicando inhibidores o controlando la temperatura. El rango de temperatura más adecuado para su conservación va de 10 a 14 grados centígrados. En papa se distinguen 4 consistencias de pulpa, que son harinosa, compacta, cerosa y jabonosa. Esta consistencia es la que determina el uso final que se le vaya a dar a la papa, si va para consumo fresco o va para uso industrial. Existe una relación directa entre el contenido de materia seca del tubérculo y su textura. Mientras más alto sea su contenido, más harinosa será su consistencia. La papa utilizada para la industria debe encontrarse en su etapa de madurez y tener un alto contenido de sólidos y azúcares. Este tubérculo representa una importante fuente de energía en la dieta básica por su alto contenido de almidón. También tiene funciones reguladoras por su contenido de vitamina C, minerales como el potasio, fibra y proteínas. La forma de consumo también determina el aporte nutricional de este alimento. Las papas fritas, debido a que se encuentran impregnadas en aceite, presentan un valor calórico 4 a 5 veces superior al de las papas horneadas. Además del gran aporte de carbohidratos, minerales y fibras que tiene la papa, la piel de este tubérculo tiene un valor muy especial como antioxidante natural de grasas y aceites, lo que ayuda a prolongar su vida útil por mayor tiempo.
Cerca del 60% de la producción mundial de papa se concentra en China, Rusia, Polonia, Estados Unidos, India y Ucrania. Dentro de la cadena productiva de la papa, el sector industrial ha sido el de mayor crecimiento. Según datos de la FAO, en los últimos 10 años, la producción mundial de papa ha registrado un incremento del 11%. Si bien es cierto que la papa es originaria de América del Sur, en tan solo un poco más de 400 años, tanto en América del Norte como en Europa, ha sido adoptada como parte de la dieta diaria y es uno de los tubérculos más estudiados para mejorar sus propiedades para el uso industrial y para el consumo fresco. Y aunque todavía no se ha demostrado la seguridad de los cultivos transgénicos, se estudia la posibilidad de utilizarlos en un futuro no muy lejano. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición de Agrotendencia.